casi 62 millones de personas trabajan en la producción primaria de pesca y acuicultura, concentrándose en Asia el 85% de estos empleos. La producción total de pesca y acuicultura a escala mundial alcanzó un valor récord en 2022 de 223 millones de toneladas. Este aumento en la producción total se debe fundamentalmente a un incremento de la producción de la acuicultura, que por primera vez superó a la pesca, según datos de la FAO en 2024. En 2024, el mercado global de pescado y mariscos alcanzaría el ingreso de 676.110 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 6,49% hasta 2029. China lidera este sector generando ingresos de 97.000 millones de dólares en este año. En el contexto mundial, se prevé que el mercado alcance un volumen total de 43.900 millones de kilogramos para 2029, con un crecimiento de 4,1% en 2025. En términos de consumo individual, se espera que el volumen promedio por persona sea de 4,9 kilogramos en 2024. La sostenibilidad en la pesca está jugando un rol cada vez más preponderante en el contexto internacional, ya que es una cadena clave para alcanzar objetivos globales de conservación y garantizar medios de vida sostenibles. La sobreexplotación de recursos marinos sigue siendo identificada como una problemática a atender. Según informe de la FAO, en 2024, sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, la proporción de poblaciones de peces marinos explotados dentro de niveles biológicamente sostenibles ha disminuido del 64,6% en 2019 al 62,3% en 2021. Esta reducción refleja que más de un 37% de los stocks evaluados están sobreexplotados o se encuentran en niveles insostenibles. Además, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, representa entre un 20 y un 30% de las capturas globales. En este sentido, la FAO impulsa el acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que busca la reducción de la pesca indiscriminada y al cual Uruguay adhiere. Estamos acostumbrados a escuchar, principalmente cuando se dan estas situaciones de conflicto, que los empresarios, a voz viva, piden subvenciones del Estado porque su reditualidad se ve afectada por las cargas tributarias, por la carga del salario. En 2022, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, se adoptó un nuevo acuerdo sobre subvenciones a la pesca que prohíbe las subvenciones pesqueras perjudiciales, entendiéndose como un factor clave en la reducción de stock pesqueros. Este acuerdo se conforma como el primer acuerdo de la Organización Mundial del Comercio centrado en temas ambientales. Fue firmado por Uruguay en 2024 y entrará en vigor cuando sea firmado por 2/3 de los integrantes de la Organización Mundial de Comercio, proporción que al día de hoy no ha sido alcanzada, por algo será. En este contexto, la situación nacional en el Uruguay analiza que la evolución reciente del sector pesquero y su participación en la economía del Uruguay para el periodo 2019-2024 se examinan las principales especies capturadas en las flotas artesanales e industriales, destacando los cambios en las tendencias de captura. Además, se presenta un panorama general de la cadena pesquera y la acuicultura según sus características operativas y las variaciones en la participación de cada categoría. En cuanto a la evaluación reciente, vale destacar que en 2015, con el cierre del frigorífico pesquero Fripur, la mayor planta procesadora de pescado que ha estado operativa en el país, el PBI del sector pesquero sufrió una caída del 37%. A partir de 2017, el PBI de la pesca retomó una trayectoria de crecimiento interanual sostenido durante 4 años consecutivos. Sin embargo, en 2021, el sector pesquero volvió a desacoplarse de la economía en general y del agro, disminuyendo en un 5%, mientras que los sectores agropecuario y total experimentaron crecimientos entre el 12% y el 6% respectivamente.
Finalmente, en el último año de referencia, la pesca alcanzó un crecimiento del 13%. El agropecuario decreció un 10% y el PBI total un 5% respecto del año anterior. Según datos primarios, el valor agregado bruto de la producción de la pesca aumentó un 0,9% en 2023, y subrayo 2023. La captura total corresponde a la primera fase de producción del sector y puede dividirse entre captura industrial y artesanal de acuerdo a las flotas operativas en el país. En este periodo de captura total oscilado en torno a los 75.000 toneladas, principalmente explicada por la captura de la flota industrial, el 75% de lo que ingresa a puerto, a excepción del año 2021 en que la captura total aumenta a pesar de la disminución de la captura industrial por la participación de la flota artesanal. Estaba la flota industrial parada por la pandemia del COVID. La pesca industrial en el Uruguay es realizada actualmente por 53 embarcaciones que operan fundamentalmente desde el puerto de Montevideo. Los permisos de pesca industrial son otorgados por la DINARA a embarcaciones de más de 10 toneladas de registro bruto, de acuerdo a 4 categorías de buques industriales en función de las especies objetivo, las características de los buques y las zonas de operación. La flota industrial se ha mantenido relativamente estable desde el año 2016, luego de una reducción significativa de la flota categoría A, el 46%, dado el tamaño limitado de la flota industrial. Pequeños cambios en la cantidad de permisos derivan en cambios significativos en las zonas de operación y especies capturadas, como el caso de la categoría D, en la que nos encontramos nosotros de Santiago Vázquez hasta el este de Punta del Este. Tal como se describe en este informe que hemos redactado desde otros lugares, desde otros técnicos, los métodos de pesca varían según la predominancia del uso de redes de arrastre, de fondo, de trampas y de anzuelos, pero nos estamos refiriendo a la pesca industrial, que es el arrastre. La antigüedad de promedio de los buques de la flota pesquera varía entre 13 y 35 años, y de la flota de la categoría B es la más envejecida. El tamaño de la tripulación varía entre 10 y 30 personas según la categoría, y es la flota de la categoría A la que cuenta con mayor cantidad de tripulantes. O sea, categoría A son los barcos merluceros que van hacia el sur, que tienen mayores días de marea, por lo tanto llevan mayor cantidad de tripulantes por ser embarcaciones más grandes. En cuanto a cómo se distribuye la captura industrial entre especies en el periodo 2015 y 2019, la merluza, corvina y pescadilla representaron entre el 70 y el 88%, a excepción del año 2020 en que la captura de calamar se ubicó en tercer lugar. Y acá hacemos un pequeño paréntesis de los informes técnicos. El promedio de captura de una embarcación de arrastre, que es una red de arrastre, es una red que tiene un promedio de alas de 400, 450 metros que es arrastrado por un barco a la pareja, o sea, son 2 barcos que arrastran, que tiene una marea regulada de más o menos 2 horas de promedio, en la cual recorre entre 12 y 13 millas, y que puede llegar a pescar hasta 20, 30 toneladas en un solo viaje. Pero el problema es el sistema en sí. El problema que tenemos con el arrastre es que está desde hace 45 años que se aprobó el último plan pesquero, arrastrando en la zona del borde de la plataforma continental y el Río de la Plata, destruyendo los pisos, o sea, mata más de lo que produce. Y el promedio de captura de un barco de a la pareja, que son unos 1000 cajones, un promedio de unas 24 toneladas promedio por embarcación, que en zafra cargan en 48 horas, entre 48 y 72 horas promedio, es que el pescado que traen a tierra es el de valor comercial que nosotros hacíamos referencia hace un rato, el recurso corvina, el recurso pescadilla. Todos los otros recursos que se pescan, que ingresan a la red, son tirados al agua como descarte. Y el valor de descarte lo controla la DINARA a través de los observadores de a bordo. Y han mantenido durante mucho tiempo
en esos informes que cada vez se descartan más especies posibles de constituirse en alimentos. O sea, son más las especies de alimento que se tiran que las que se producen. Voy a dejar por acá los informes técnicos que no son mi palo, yo soy un trabajador. Y voy a hablar como trabajador de algunas cuestiones que se hablaron también en este recinto sobre el problema del conflicto pesquero. El conflicto pesquero no es una novedad. El conflicto en nuestro país es la manera que tienen las organizaciones sociales y principalmente las organizaciones de trabajadores de poder sentarse a conversar los destinos, sus condiciones de trabajo, su salario, y que están reguladas en nuestro país por los consejos de salario. Y después que se acuerda, se trata de cumplir. Pero en el medio existen situaciones de toda índole. Entonces a veces los trascendidos de prensa marean un poco y exacerban esa instancia de que los empresarios son los buenos y los trabajadores son los malos. No existen ni malos empresarios, ni buenos trabajadores y malos empresarios. Existen conflictos de interés y aquel que se larga con un proyecto, con una empresa que requiere un capital importante en la pesca industrial, está bien que tenga su ganancia, pero en los últimos 40 años, a través del plan pesquero y a través de las subvenciones pesqueras, que es lo que yo hacía referencia hace un rato, se está tratando a nivel mundial de sacar, de borrar, han invertido muy poco. Las inversiones siempre han sido hacia adelante en función de la subvención y en función de una proyección de captura que no es base de la realidad. Y el conflicto pesquero, que lo dejé para lo último, del sector industrial de la pesca con los trabajadores del sector de las parejas, o sea, el sector de arrastre costero, que no involucró en el desarrollo del conflicto, porque fue muy largo, involucró a toda la integridad marítima. No nace con la preocupación o la necesidad de, ante la mayor cantidad de días de marea, de contar con un tripulante más a bordo, que fue la moneda de cambio a nivel de la información pública. El conflicto nace en el bloqueo patronal, el blocado patronal del año 2024, donde los empresarios argumentaron que estaban con pérdida de competitividad. Y yo demostré por informes oficiales de la FAO, DINARA y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de este país, que lo pueden buscar porque son informaciones públicas, que la productividad de la pesca en nuestro país creció en un 37% en los años de referencia registrados. Entonces a veces está bueno que cuando nos nace eso de defender una pata, hay que entender que son muchas las patas las que juegan. Y que esto no nació con solo el hecho de que no había intencionalidad de unos actores u otros de negociar con el gobierno en una coyuntura difícil, porque fue una coyuntura de año electoral, de poder salir de la crisis. Acá hubo de todo un poco y lamentablemente, lo vuelvo a decir, en la contradicción capital-trabajo, el capital nuevamente expone algunas falencias que tiene en la síntesis de su funcionamiento.